Inicia el 2019 con un ajedrez político totalmente cambiado. Hay presiones internacionales y cambios nacionales que van a tener un impacto no solo en el proceso electoral, sino en los procesos de la economía nacional. Para analizar los últimos actos de la coyuntura nacional, nos acompaña hoy el doctor Alfredo García Sicavisa, aquí en Protagonistas de la Noticia por Guatemala. Gracias, doctor Sicavisa, por acompañarnos el día de hoy en Los Protagonistas. Siempre es un gusto, licenciado Arribillaga, por acompañarlo a usted en estos micrófonos. Bueno, se ha comentado mucho sobre los últimos acontecimientos de la coyuntura. Tenemos el tema de la CICIG, el tema del antejuicio, y encima en pocos días tenemos la convocatoria ya a las elecciones. Ya empieza el proceso electoral en forma. Dígame, para ir punto por punto, ¿cuál es su opinión con respecto a la decisión del gobierno de Guatemala de dar por terminado el acuerdo con la CICIG? ¿Hay ilegalidades? ¿No hay ilegalidades? ¿Hubo incumplimiento de ambas partes? Cuéntenos, ¿cuál es su punto de vista? He expresado varias veces en diferentes foros y presentaciones en medios de comunicación que este es un choque de trenes en cámara lenta, anunciado. Las partes no han negociado como deberían de acuerdo a los términos del acuerdo. El embajador Skinner Kleke, quien es el embajador de Guatemala ante la Organización de Naciones Unidas, expresaba en un medio internacional de amplísima cobertura hace unos 4 meses que ellos tenían 14 meses en ese entonces, o sea 18 meses hasta ahora, de estar intentando sentarse a negociar con la Secretaría General de Naciones Unidas, porque tenían algunas quejas que yo considero, algunas de ellas muy válidas, sobre el accionar de la comisión y puntualmente sobre el accionar del comisionado de la CICIG en Guatemala. Algunas de estas quejas graves para mi entender, porque la Organización de Naciones Unidas se creó para la defensa de los derechos humanos básicos y fundamentales. Algunas de estas quejas, algunos de estos comentarios, algunos de estas diferencias que sostenía el gobierno de Guatemala tenían que ver con violaciones a derechos humanos fundamentales de la CICIG. Sin embargo, en estos 18 meses, el comisionado, el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez, y la Secretaría General de Naciones Unidas no quisieron negociar con el gobierno de Guatemala, tal como señala una de las cláusulas del convenio entre el Estado de Guatemala y la Secretaría General de las Naciones Unidas. Bueno, encontramos este tema de confrontación entre el gobierno y las Naciones Unidas. ¿Quién tiene la culpa? Creo yo que el secretario general de las Naciones Unidas es el principal responsable, porque él se ha negado a encontrar soluciones negociadas. ¿Cuál es la razón por la cual el secretario general de Naciones Unidas se niega a negociar con el gobierno de Guatemala el convenio de la CICIG o la permanencia del excomisionado Iván Velázquez? Eso es un punto que deja lugar a muchas elucubraciones. Se pone uno a pensar en aquellas acciones ilegales y violatorias a los derechos humanos que ha cometido la CICIG bajo el excomisionado. Se pone uno a pensar en los alrededor de 500 millones de dólares recibidos como donación de gobiernos amigos que quieren colaborar con la lucha contra las CIACs en Guatemala. Y de esa enorme cantidad de dinero, 500 millones de dólares a lo largo de 12 años,
no se ha extendido ninguna cuenta, no existe cuentadancia, no existe responsabilidad alguna. Es más, ante comunicaciones directas a la Secretaría General de Naciones Unidas, donde se han reclamado casos como el del joven Cimeri, que fue atacado, vapuleado y casi muerto por elementos de la CICIG, lo que hizo Naciones Unidas fue olímpicamente lavarse las manos y desentenderse y decir que CICIG no es un órgano de la ONU, sino es una entidad que funciona con total independencia. Aquí podemos ver ese cierto tipo de doble moral. De doble moral, porque la negociación tiene que ser con la Secretaría General y la Secretaría General debería de responder por algunas de las acciones de la CICIG. ¿Tiene el presidente Jimmy Morales la capacidad y potestad legal de dar por terminado el acuerdo con las Naciones Unidas? Él se ampara en el artículo 60 de la Convención de Viena, pero existe también otro artículo, el 57 creo, que habla sobre la continuidad. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? El artículo 60 indica que de la Convención de Viena sobre tratados internacionales, ojo, no confundirla con la Convención de Viena sobre relaciones, sobre diplomacia, esa es diferente. Esta convención es de 1969, la que es sobre relaciones diplomáticas es de 1961. Pero la Convención de Viena sobre tratados internacionales en su artículo 60 dice que cualquiera de las partes puede dar por terminado un tratado cuando hay un incumplimiento de la contraparte. En este caso, el incumplimiento de Naciones Unidas hacia el gobierno de Guatemala ha sido la arrogancia de no querer negociar estas diferencias manifiestamente expresas por el gobierno de Guatemala. Sin embargo, el artículo 57 de ese mismo tratado sobre tratados internacionales, de ese mismo convenio sobre tratados internacionales, señala que hay que dar un tiempo de aviso. Creo yo que el error es el haber dado 24 horas de aviso para cerrar la CICIG. De cualquier manera, el tratado entre Guatemala y la Secretaría General de Naciones Unidas termina en septiembre de 2019. A la CICIG le corresponde acompañar los casos en los que todavía es parte como creyente adhesivo y luego hacer transferencia de capacidades al Ministerio Público. Esperemos que no sean las capacidades ilegales e ilegítimas que ha utilizado la CICIG, como la presión a testigos, la compra de testigos, los testigos falsos, todo este tipo de cosas. Esperamos que eso no sea transferido al Ministerio Público. También tenemos que admitir que la CICIG es un parteaguas en la historia guatemalteca. La CICIG tuvo luces enormes, el poder defenestrar a un presidente, una vicepresidente y un gabinete entero por actos de corrupción es algo inaudito en la historia de Guatemala y es algo que debe ser aplaudido por todos. El haberse inclinado políticamente, el haber escuchado los cantos de sirena de las sectas y el haberse creído mayor, el haberse creído omnipotente. Esto es también un pecado de la CICIG que la historia no lo absolverá. Bueno, todo este tema político, amigos televidentes y amigos que nos ven en las redes sociales, tiene un impacto en la economía nacional. No hay certeza jurídica, no hay tranquilidad. Y usted que nos está viendo, que sea usted un analista político, o una ama de casa, o un estudiante, se dará cuenta que la situación económica cada vez está más dura. Alguien decía en un tema ahí de las redes sociales que Juan Pueblo iba caminando y se le acerca un grupo de esos que están manifestando y le pregunta, bueno, ¿y usted está con Jimmy o está con Iván? ¿Usted es comunista o anticomunista? ¿Usted está con la ONU o con Trump? Y entonces
este personaje que lo llamaron Juan Pueblo dice, mire, yo la verdad ando caminando porque lo que no tengo es chance y hay bastante hambre. O sea que hay una realidad que sobrepasa esta confrontación coyuntural, una realidad económica. Y es cierto que, como hablábamos fuera de cámara con el doctor Sicavisa, se han revivido esas fuerzas oscuras de la extrema izquierda y de la extrema derecha, pero aquí lo que nunca ha dejado de existir es la extrema pobreza, la extrema desnutrición y la extrema falta de salud. Entonces, es algo complicado. Entonces yo le pregunto a usted, doctor Sicavisa, ¿cuál va a ser el impacto de toda esta falta de certeza y de tranquilidad política en la vida económica de nuestro país? Y, ojo, también en el desarrollo electoral. Dos temas, político y económico. Toquemos primero el aspecto político. La inestabilidad política afecta de manera crucial a la estabilidad económica de una nación o de un conglomerado social. Si tenemos bochinches y problemas en un municipio, solo para referirnos a una circunscripción más pequeña, naturalmente los inversionistas comienzan a retirarse. Para ponerlo en términos que los miles de televidentes comprendan, las tiendecitas empiezan a cerrar en un lugar de esa naturaleza. Los pequeños negocios que sacan fotocopias, los restaurantes empiezan a cerrar. A nivel macroeconómico, lo mismo sucede con un país en el cual no hay certeza jurídica. Hemos visto que la ideologización de las cortes ante la presión de las sectas de derechos humanos, ante la presión de grupos interesados que supuestamente luchan por el medio ambiente, ha provocado el cierre de para poner un ejemplo a nivel macroeconómico, de una mina en la cual habían invertido inversionistas americanos $1,200 millones. Una mina que daba empleo directo a 2,000 guatemaltecos, algunos de los cuales ya estarán camino hacia los Estados Unidos para buscar trabajo. Una mina que daba empleo indirecto a 10,000 personas, entre aquellos que suministraban alimentos, entre aquellos que suministraban servicios de lavandería, entre aquellos que suministraban servicios de transporte de personal, de materias primas. Y entonces, aparte de eso, no se han percibido 1,000 millones de quetzales en regalías e impuestos por la falta de operación de esta mina. ¿Eso tiene un impacto macroeconómico? Por supuesto que tiene un impacto macroeconómico. Estamos hablando, según estimaciones del Banco de Guatemala, del 0.3% del Producto Nacional Bruto de Guatemala. Esto tiene un impacto sobre el crecimiento económico. Por otro lado, hay que continuar los esfuerzos contra la corrupción, porque de nada sirve mejorar la recaudación fiscal si se pierden esos esfuerzos y no se puede brindar los servicios públicos de primera necesidad. Pensemos: educación, salud, seguridad social, pensiones. Eso es importantísimo. Y por supuesto, atacar la extrema pobreza de frente. Pero para eso es necesario que no exista o minimizar la corrupción al grado máximo, castigar duramente aquellos actos de corrupción que impactan y afectan los movimientos poblacionales, que impactan y afectan todos aquellos programas destinados a mejorar el nivel de vida de todos los guatemaltecos y cuya prestación está consignada en la Constitución Política de la República de Guatemala como derechos humanos de segunda generación, derechos sociales. Es importantísimo que tomemos en cuenta que la lucha contra la corrupción debe de seguir. Y es importantísimo también que nos demos cuenta que la ideologización de la justicia, motivada por las sectas y CICIG,
ha provocado un daño severo al país. Ahora, pasando al aspecto político, licenciado Shoa Arribillaga, tenemos un impacto severo en el aspecto político. El Tribunal Supremo Electoral cometió el error y delito de firmar un convenio con CICIG. En ninguna parte de su ley constitutiva, que es la ley electoral y de partidos políticos, se le faculta al Tribunal Supremo Electoral a firmar convenios de este tipo con entidades internacionales. Además, la coyuntura política. La CICIG ha manifestado un sesgo político hacia cierto lado. Note usted que estoy utilizando mi mano izquierda, licenciado Shoa Arribillaga y televidentes. Cuando yo vi el informe de CICIG sobre el financiamiento electoral ilícito hace 2 años, no le puedo decir que se me paró el pelo, porque ya no tengo. Pero notará usted en ese informe sobre el financiamiento electoral ilícito que el excomisionado llamó atinadamente el cáncer del sistema político. Hacía falta un partido. Y fue notoria la ausencia del partido y notoria la investigación sobre ese partido, que es la UNE. El comisionado Iván Velázquez tiene su inclinación ideológica. Y el excomisionado Iván Velázquez, en medio de esta inclinación ideológica, ha favorecido con persecución selectiva contra políticos de otros partidos políticos, pero no se ha tocado a aquellos políticos, o se ha tocado con guante blanco y con mucho cuidado a aquellos políticos por los cuales él ideológicamente se inclinaba. Ahorita tenemos el problema de que en 9 días se va a convocar a elecciones. Pero tenemos a la CICIG enquistada en el Tribunal Supremo Electoral, y ese es un gravísimo error, tanto de la CICIG como del TSE. Esta es una de las cosas muy criticables de la CICIG, que deberían, porque el TSE ha sido una garantía de elecciones limpias y sin fraude en todos los procesos desde 1985, no, yo me atrevería a decir desde 1984, en todos los procesos que ha supervisado y llevado a cabo el Tribunal Supremo Electoral, no han existido dudas. Pero ahora el sistema electoral guatemalteco corre el grave riesgo de despertar dudas. Mire, otro de los temas importantes, doctor, que está en el ambiente político es el tema del antejuicio a los magistrados. Tengo entendido que la Junta Directiva presentó una solicitud, ¿verdad?, para que fuera conocida por la Corte Suprema de Justicia de antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Esta es una acción que han tomado de manera personal los miembros de la Junta Directiva, ¿verdad?, como ciudadanos que están en pleno derecho. Pero, ¿cuál va a ser el proceso? ¿Qué puede esperar el ciudadano? Muy bien. La Junta Directiva de la Asociación de Constituyentes, asociación a la cual pertenecemos nosotros, claro. A motu propio y por decisión de la Junta Directiva, presentaron una querella en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Recordemos que tanto usted como yo y todos los constituyentes que aún viven, tenemos la obligación legal de defender la Constitución. Por supuesto, hay diferentes criterios en defensa de la Constitución. Para algunos miembros de la Asociación de Constituyentes, porque somos una asociación integrada por personas de diferentes visiones y posturas, para algunos miembros quizás esto no constituye delito, para algunos otros sí, y la Junta Directiva tomó la resolución como Junta Directiva de presentar esta querella en contra de los magistrados. El asunto es el siguiente: cuando el presidente, cuando el gabinete
del presidente Morales y el presidente Morales declararon non grato al excomisionado Iván Velázquez, hubo un amparo en contra de esa resolución. Creo yo, atinadamente y en ley, la Corte de Constitucionalidad concedió el amparo. Ese, a su criterio, estaba ok. Sin embargo, después, el presidente Morales y su gabinete y el Ministerio de Relaciones Exteriores presentaron otro amparo, declararon non grato al embajador Compas del Reino de Suecia. La Corte de Constitucionalidad también concedió ese amparo, creo yo, de manera ilegal, actuando a sabiendas de que su resolución era violatoria a la ley y a la Constitución. Por lo cual tenemos, en mi opinión, tenemos que la querella de los constituyentes obligados a defender la Constitución, la querella contra el amparo concedido al embajador Compas, viola no solo la letra constitucional, sino también viola el debido proceso, por lo cual incluyen en acciones que podrán o no ser calificadas de delito. El delito es fuerte, es un delito de prevaricato, y ellos son jueces. Ellos son magistrados de la Corte de Constitucionalidad a cargo de defender la Constitución, y si violaron la Constitución merecen el castigo. Sin embargo, este es un proceso largo. Los señores miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Constituyentes presentaron la querella ante un juez. El juez inmediatamente, de acuerdo a la ley, la recibe y la cursa a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a la Constitución y a la ley, la recibe y la refiere al Congreso de la República por el sistema de pesos y contrapesos, para que el Congreso de la República sea quien dictamine sobre un antejuicio que ocurre en otras instituciones del Estado que no sea el Congreso. No hablo de poderes. La Corte de Constitucionalidad no es un poder del Estado, y se lo voy a demostrar después cuando platiquemos del tema. Pero la Corte de Constitucionalidad es en sí un organismo de control constitucional, no es un poder del Estado. No existe ningún lugar donde la Corte de Constitucionalidad sea descrita legalmente como un poder del Estado. Por lo tanto, el antejuicio pasa al Congreso. Lo conoce la Comisión Permanente, si fuera hoy, porque no hay junta directiva. La junta directiva lo conoce, lo presenta al Pleno, el Pleno integra una comisión pesquisidora. La comisión pesquisidora en 30 días tiene que presentar un informe al Pleno, en 30 días, y el Pleno, con votación calificada de 2/3 de sus miembros, son 105 votos, declara sin lugar la petición de antejuicio, o sea que los jueces, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad conservan su derecho a antejuicio, o declara con lugar la remoción del antejuicio. En ese caso, entonces, se envía el expediente a la Corte Suprema, quien lo envía a un juzgado para que sigan las investigaciones. Bueno, gracias, doctor Sicavisa, por esa explicación. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias, doctor Sicavisa, por acompañarnos en Protagonistas, acá en La Noticia por Guatemala. Los dejamos con nuestros diferentes posts que ponemos en la página de Facebook, en nuestra página de La Noticia Guatemala, y los invitamos a que siempre estén atentos a nuestras transmisiones en las redes y ahora en los canales de cable. Yo soy Richard Shaw para La Noticia en Guatemala. Muchas gracias y nos vemos.